Creo que lo importante no solamente es analizar la realidad que te rodea, sino ver de la realidad que te rodea en qué aspecto te interesa posicionarte. Y cuando defines tu posición, hasta qué punto te interesa o te apetece explicar y definir esa posición. Entonces yo cuando abordo un tema que me interesa del entorno que me rodea, veo cuáles son las posiciones que me interesa contar de ese tema. Que el tema igual es amplio, pero lo que me interesa es contar la posición, no el tema. Es lo que más me interesa del paisaje construido, esa justaposición de capas, ese crecimiento por substrático, ¿no? Por sustratos que se van colocando uno encima de otro, y cómo esa realidad que se plantea abierta en un fragmento de tiempo nos habla de diferentes formas de vivir y diferentes formas de entender la sociedad. Eso en cuanto a lo que se ha conservado hasta el momento en el que estamos, ¿no? Pero también esto nos sirve para ver, para reflexionar sobre la huella que se está inscribiendo ahora, cómo va a permanecer en el tiempo, cómo va a ser tratada, ¿no? Muchas veces reconoces en tu caligrafía propia, reconoces rasgos de tus padres o o similitudes con ciertos familiares, es muy evidente. Y igualmente, sobre esa forma de escribir también escribes mucho de ti. Pero aparte de eso, lo que también me interesa es cómo el retratado se defiende ante la huella fotográfica, inscribiendo sobre la huella fotográfica su huella autobiográfica, ¿no? su huella caligráfica. Y cómo con su caligrafía rasga su superficie. Porque la caligrafía muy claramente nos muestra ese juego de interioridad y exterioridad, ¿no? Que transitan en la formación de una persona. Si en los inicios el término fotografía documental fue ya bastante ambiguo, en la actualidad lo es más aún. Entonces, está claro que quien acuña este término es Walker Evans, quien lo define junto a Bernice Abbott. La idea de generar un archivo, de generar un conjunto de imágenes sobre una realidad de una forma, con un estilo concreto, que Walker Evans define como el estilo documental, fue derivando, y en la actualidad hay diferentes registros, hay diferentes estrategias, hay diferentes plataformas también que dan cobertura a proyectos que son llamados de fotografía documental, y algunos de ellos son muy inconexos y muy dispares, ¿no? Entonces es muy controvertido el término, lo fue en sus inicios y lo sigue siendo, ¿no? ¿Qué es lo que queda de esta idea de documentalismo clásico que acuña, y de este estilo documental que acuña Walker Evans? Pues está claro que permanece casi intacto en muchos de los autores que vemos en la actualidad. Lo que cambia es el contexto. Yo creo que el artista que trabaja sobre una única forma de mirar desde toda su carrera y una temática muy coherente, desarrolla ese estilo único del artista inamovible, pues desapareció, ¿no? Ese quedarse fijo en un punto en la actualidad no tiene sentido en ningún ámbito, ni en el social ni en el creativo. Entonces yo creo que la visión única y el estilo único ha derivado al creativo, que se adapta a las diferentes realidades que le tocan vivir. Vivimos una historia que se acelera de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar con una forma de ver cuando lo que hay a nuestro alrededor está cambiando de una forma radical?